Buenos días. En esta oportunidad vamos a decir 20 versículos de la Biblia para la clase de Epístolas 2. Vamos a decir cada versículo que digamos va a tener su palabra griega que le da su sentido especial. El primero de ellos se encuentra en Hebreos capítulo 1, versículo 1, y dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. ¿Sabes? La expresión muchas maneras se traduce como el griego polúmeros, que nos quiere decir, eh, incluso da a notar, mejor dicho, que Dios dio todos estos mensajes, toda la palabra de Dios, de una manera fragmentaria. Y esto nos da a entender que quizás Dios lo hizo así porque, conociendo que la sabiduría del hombre es limitada, si lo daba todo junto, el hombre quizás no iba a poder entender, muy probablemente no lo hubiera podido comprender. Bien, el segundo versículo que vamos a decir hoy día es Hebreos capítulo 4, versículo 4, que dice: Porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. La palabra reposó en este versículo es el griego katapao, que quiere decir cesar, descansar, y incluso denota una cesación de trabajo o cesación de actividades. Bien, el tercer versículo es Hebreos 4:9. Dice: Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Este reposo es distinto, ¿no?, que el que vimos. Este reposo es el griego sabatismo, que quiere darnos a ver o darnos a entender un reposo sabático. Y es interesante ver esto porque nos muestra a nosotros dos una fuerte evidencia del reposo sabático estaba activo aún en el Nuevo Testamento. Muy bien, el cuarto versículo es Hebreos capítulo 6, 11, que dice: Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. La palabra deseamos viene del griego epitomeo, que quiere decir un anhelo ferviente. Lo que el autor de Hebreos estaba queriendo decir es que él anhelaba fervientemente, con un deseo intenso, de que los cristianos pudieran mostrar esa misma esperanza, esa misma solicitud hasta el fin para llegar a la plena certeza. Bien, el siguiente versículo es Hebreos 11:1, que nos dice: Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra fe viene del griego pistis, que quiere decir esperanza, confianza, fidelidad e incluso confiabilidad. La fe es todas estas cosas. Tú debes tener confianza, confiabilidad, esperanza, y la fe es eso. Ahora el siguiente versículo es Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispensación o la dispersión. El griego es la palabra doulos, que es esclavo. ¿Sabes? Es interesante ver que el hermano de Jesús, que es el que Santiago, que escribe esta epístola, no se introduce a sí mismo como un hermano de Jesús, sino él se introduce mostrando esta humildad diciendo: yo soy un esclavo, un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él pudo haber dicho: no, yo soy el hermano de Jesús, para tener más atención, pero él no mostró eso. Él dijo: yo soy un siervo, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. El siguiente versículo es Santiago 1:16, que dice: Amados hermanos míos, no erréis.
La palabra griega aquí es la palabra planao, que es la palabra para errar, es engañar o desviar de la verdad. Sabes, nosotros como cristianos no nos debemos dejar engañar ni dejarnos desviarnos de la verdad. Debemos estar firmes. Siguiente versículo, Santiago 5:19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y a alguno le hace volver, sabes, esta palabra extraviado es el griego planao, que quiere decir desviarse o vagar. Los miembros de la iglesia muy probablemente se pueden desviar, se pueden extraviar, pero nosotros tenemos que hacerlos volver. Esa es la misión de los hijos de Dios, que hagamos volver a los que se han extraviado también. Ahora, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Malicia es la palabra caía, que quiere decir malignidad o bajeza. Incluye toda clase de vicio y maldad. Es decir, nosotros debemos desechar todas estas cosas para poder estar en comunión con nuestro Dios. Primera de Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. La palabra sobrios viene del griego sofroneo, que quiere decir tener una mente sana e incluso ejercer el dominio propio. Los hijos de Dios no podemos tener una mente sucia. Tenemos que tener una mente limpia, una mente que esté sin reproche, una, una vida con dominio propio para poder llegar a la santidad que Dios requiere. Primera de Pedro, capítulo 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La palabra adversario es el griego antídicos, que quiere decir un adversario en juicio. ¿Sabes? Nosotros tenemos que ver esto con mucho detalle porque nos deja ver que el enemigo es nuestro adversario en el juicio. ¿Y cuál es el juicio que se está llevando? ¿De qué juicio hablamos? Del juicio investigador. El enemigo siempre está reprochando los pecados que cada uno de nosotros cometemos. El diablo siempre será nuestro adversario. Segunda de Pedro 1:7 dice, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Esta expresión afecto fraternal viene del griego Filadelfia, que quiere decir amor por los hermanos. ¿Sabes? Nosotros como hijos de Dios debemos siempre amarnos como hijos de Dios. Y esto es una característica que Cristo mencionó que sería una de las cualidades que sus discípulos tendrían. Nosotros debemos tener amor por los hermanos y no estar en conflictos y contiendas. Primera de Juan 2:5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Esta palabra perfeccionados viene del griego teleio, que quiere decir completar y perfeccionar. Inclusive puede ser ha llegado a su plenitud. Cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, cuando la guardamos, vamos a verdaderamente llegar a completar la perfección, esta plenitud que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra vida. ¿Sabes? Esto nosotros debemos comprenderlo de una manera clara, ya que será la única manera en cómo nosotros vamos a poder vivir la verdadera vida cristiana. El siguiente versículo que vamos a encontrar
es Primera de Juan 2:16, que nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. La palabra deseos es el griego epitumía, que quiere decir ansia, una pasión o un deseo vehemente por algo. Ninguna de estas cosas que el texto bíblico está mencionando debe ser para nosotros algo deseoso, una pasión vehemente para nosotros. Debemos dejar esas cosas a un costado, porque esas cosas no son buenas para nosotros. El siguiente versículo es Primera de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. La palabra se purifica es el griego agnizo, que quiere decir limpiar de contaminación o purificar. Esto nos da a entender que la purificación del pecador depende completamente de nuestro Salvador, de Cristo Jesús. Nosotros no podemos purificarnos a nosotros mismos. Solamente nos purificamos a través de Cristo. Primera de Juan capítulo 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pecado es la palabra griega hamartía, que quiere decir error o incluso no dar en el blanco. ¿Sabes? Nuestro blanco es los mandamientos de Dios, es la ley de Dios. Cuando nosotros no lo obedecemos, estamos errando el blanco que se nos ha puesto. Dios ha dicho, ustedes deben obedecer, ustedes deben seguir esto. Y ahí a veces erramos. Primera de Juan 3:5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. La palabra apareció es el griego faneró, que quiere decir revelar o hacer saber, incluso hacerse visible. Dios se reveló a nosotros, Dios se mostró, Dios se hizo visible para nosotros a través de Cristo Jesús y lo hizo con la intención de quitar nuestros pecados, de borrarlos. Primera de Juan 4:9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. La palabra unigénito es el griego monógenes, que quiere decir único en su género o en su clase. Cristo es único en su género. ¿Por qué? Porque Él es totalmente Dios y totalmente hombre, completamente ambos. Y esto es un misterio, pero por eso Él es único en su género. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. La palabra griega para gravosos es varus, que quiere decir pesado, molestos o difíciles de cumplir. Los mandamientos de Dios no son pesados, no son difíciles de cumplir para nosotros, porque si lo hacemos por amor, todo será más fácil. Por último, Judas 21 dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de Dios para vida eterna. Esta palabra esperando viene del griego prosdechomai, que quiere decir aguardar, esperar o estar a la expectativa. Nosotros debemos estar así, a la expectativa de lo que nuestro Señor Jesús va a hacer por cada uno de nosotros. Estos han sido los 20 versículos con su palabra griega que le da un sentido especial al texto bíblico. Bendiciones.